Sean bienvenidos todos. Se dirige a ustedes la doctora Melanie de Jesús, residente de segundo año del Servicio de Otorrinolaringología. En la 58ª edición de los coloquios médicos del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Alvelo, el Servicio de Otorrinolaringología se complace en presentar el curso Cáncer de laringe, la vida después del diagnóstico, motivado a que algunos pacientes con cáncer de laringe, el tratamiento de elección es la laringectomía total, la cual conlleva en ocasiones a secuelas que se podrían creer irreversibles, tanto funcionales como estéticas. Sin embargo, en esta oportunidad queremos mostrar a través de esta ventana tanto a los pacientes con esta condición como al público en general, que sí es posible la comunicación y la relación con el entorno de estos pacientes posteriormente a ser sometidos a una cirugía radical. En principios, vamos a tocar las bases teóricas conforme a la enfermedad y mostraremos de forma práctica el desenvolvimiento y la evolución de algunos pacientes laringectomizados, que con su ejemplo nos van a mostrar en torno al cáncer de laringe cómo es la vida después del diagnóstico. Sean bienvenidos. Para dar inicio a nuestro curso, les habla la doctora Sonia Peña Santo, residente de segundo año del posgrado de otorrinolaringología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Alvelo. El cáncer de laringe representa la neoplasia maligna más común de las vías aerodigestivas. Es una neoplasia sujeta a considerable interés debido a que el tratamiento tradicional en etapas avanzadas suele asociarse a la pérdida del órgano. Considerables esfuerzos han sido realizados para desarrollar estrategias dirigidas a la conservación del órgano y sus funciones. Es por esto que es propio conocer su etiología, clínica y diagnóstico. El cáncer de laringe es una de las neoplasias de cabeza y cuello más frecuentes, excluyendo a los carcinomas derivados de la piel, representando el 2% de todos los tumores malignos del organismo. Y el 25% de esos tumores corresponde al cáncer de cabeza y cuello, de los cuales el 98% corresponde a carcinoma escamoso o epidermoide, generalmente de tipo bien diferenciado. Es más frecuente entre los 50 y 70 años, pero se ha observado cada vez más en edades tempranas. Predomina en hombres en una relación de 4:1 y se ha visto un incremento de esta patología en las mujeres en los últimos años, probablemente asociado al mayor consumo de tabaco y alcohol en ese género en el último tiempo. La incidencia del cáncer de laringe varía a través de todo el mundo, donde los países más afectados son los considerados como industrializados. Representa una de las localizaciones con mejor pronóstico global y la curación es más frecuente que la muerte. El pronóstico dependerá del tamaño del tumor y de la metástasis. Este se va a clasificar en cáncer glótico, supraglótico y subglótico, siendo el más frecuente el cáncer glótico con una prevalencia de un 59%, seguido del supraglótico con un 40%, y el menos presentado es el subglótico con solo un 1%. En el año 2018, David Kahn y colaboradores realizaron un estudio titulado Incidencia de suicidio en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. La tasa de suicidio entre pacientes con cáncer en los Estados Unidos son significativamente más alta que la de la población general. Hasta donde sabemos, no se han realizado grandes estudios de cohortes que examinen la tasa de suicidio entre pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Por lo tanto, el objetivo del mismo fue identificar la tasa de incidencia, tendencia y factores de riesgo de suicidio en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Para el mismo se tomaron en cuenta 350.413 pacientes desde marzo del año 2012 hasta marzo del año 2017, donde se identificaron 857 casos de suicidio, con una tasa de suicidio ajustada por edad, sexo y raza de un 37.9% de los casos. Dentro de los factores de riesgo, el agente causal más importante es el tabaco, que produce hiperplasia epitelial, metaplasia escamosa, edema e inflamación crónica de la submucosa,
lo que dará como resultado la carcinogénesis. También tenemos el alcohol, que potencia los efectos del tabaco, algunas papilomatosis laringeas que pueden malignizarse, la mala higiene dental y bucal, la contaminación industrial, el reflujo faringolaringeo y la irradiación previa en cabeza y cuello también propician el desarrollo del cáncer de laringe. La exploración clínica debe abarcar las áreas de la especialidad de otorrinolaringología a nivel de cuello con la palpación que permite evaluar la presencia y característica de los ganglios linfáticos, centrándonos por último en la realización de la laringoscopia indirecta y la laringoscopia directa. Cuando se describen las lesiones de la laringe, es aconsejable adjuntar una fotografía o ilustración con un dibujo para delimitar de forma precisa su localización y extensión local de toda la lesión. Es vital delimitar específicamente el lugar de origen de la lesión primaria con su extensión local a lugares adyacentes de la misma región de la laringe o a otras regiones. Otra herramienta diagnóstica muy importante y vital en nuestra área es la realización de la nasofibrolaringoscopia, puesto que nos permite definir bien la lesión, sus límites, aspecto, movilidad de las cuerdas vocales y estado de la vía aérea. Puede ser útil en lesiones muy incipientes de la glotis, donde puede anularse la onda mucosa en la cuerda vocal. Los estudios de imagen por utilizar rayo X, campo magnético o sustancia radioactiva para obtener las imágenes. Dentro de los estudios de imágenes que podemos utilizar se encuentran los rayos X, campos magnéticos o sustancia radioactiva para obtener imágenes. Pero cabe destacar que estos estudios no se usan para diagnosticar el cáncer de laringe, sino para determinar su extensión, poder realizar una adecuada estadificación y si existe recidiva de los mismos. El procedimiento diagnóstico que debemos realizar ante un paciente con sospecha de cáncer de laringe es la realización de la toma de biopsia para la indicación de estudio histoanatomopatológico, lo cual nos acercará a un diagnóstico preciso ante la lesión laringea que nos encontramos estudiando. Una vez conocidos los aspectos epidemiológicos y clínicos en relación al cáncer de laringe, a continuación vamos a ver las charlas concernientes al tratamiento conservador y no conservador. Hablemos sobre el tratamiento de preservación de órganos. Este básicamente lo que busca es preservar la vida, el control de la enfermedad y la reinserción rápido a la sociedad. ¿Cómo lo hace? Porque esta mantiene la función de la laringe. ¿Cuál es la función? Función protectora, fonatoria, deglutoria y respiratoria. Dentro de los tratamientos con preservación de órganos, debemos mencionar la radioterapia, la quimioterapia, la terapia combinada con radioterapia, cirugía y quimioterapia y las cirugías que preservan órganos, como cuáles: la cordectomía, la laringectomía frontolateral, la laringectomía supraglótica, supracricoidea, la laringectomía glótica y la subglótica. También hay algunas técnicas endoscópicas como son la resección quirúrgica con láser, resección endoscópica mediante instrumentación mecánica. Debemos también aquí mencionarles cuáles son los tratamientos quirúrgicos que no hay preservación de órganos, como cuál es la laringectomía casi total, la cual fue descrita por Pearson en 1980, y la total, la cual fue descrita por Billroth en 1873. La elección entre un tratamiento u otro va a depender en muchas ocasiones de la experiencia de la institución, del tamaño de la lesión, la extensión tumoral y las estructuras que afecta, también la decisión del paciente. Habitualmente, la calidad de vida de los pacientes sometidos a los diferentes tratamientos de cáncer no ha estado considerada porque se le da mayor importancia a la curación. Sin embargo, con los avances tecnológicos se busca la preservación de la función del órgano siempre que sea posible, evitando así las cirugías extensas con supervivencias similares, disminuyendo el número de complicaciones y manteniendo la fonación, la deglución y la autoimagen. Hablando un poquito más sobre la radioterapia, o también llamada terapia de radiación, este es un tratamiento del cáncer que se utiliza en altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. Esta es una excelente opción terapéutica en estadios tempranos, ya que preserva las características individuales de la voz.
Cada uno de los tratamientos con radioterapia puede compararse con una opción quirúrgica, con frecuencia presentando similares resultados en control local y supervivencia. El oncólogo radiólogo selecciona el método de administración según la ubicación, el tamaño de la lesión, así como también otras características, los cuales son propios del paciente, con la meta de optimizar el tratamiento del tumor y minimizar los efectos a largo plazo. La radioterapia se da mediante fraccionamientos, este que corresponde al número total de sesiones. Puede ser un fraccionamiento convencional, en la cual se aplican 5 sesiones semanales, el hiperfraccionamiento 2 sesiones al día. Estas suelen suministrarse diariamente 5 días a la semana durante 7 semanas aproximadamente. En pacientes con CA supraglótico, esta ofrece un control local de un 80 a un 100%. Además, la radioterapia está asociada con menores tasas de complicaciones. Esto es cuando hay un CA supraglótico en etapas tempranas. Esta está indicada en aquellos pacientes con lesiones infiltrativas en el sero. La terapia combinada con radioterapia y preoperatoria ofrece mejores resultados tanto funcionales como terapéuticos. Está indicado también en pacientes que son médicamente inoperables y se ofrece en pacientes con un T1, una dosis entre 66 y 68 grays, y entre 2 es un poquito más alta, unos 70 grays. En aquellos pacientes con CA glótico en etapas tempranas, la radioterapia es el tratamiento inicial de elección. Este ofrece un control local de un 83 a un 95% y preservación de la laringe entre un 89 a un 95% de los pacientes radiados. En pacientes con lesiones glóticas T2 es más difícil de tratar, tanto con quimioterapia como con radioterapia. Esta ofrece un control local cuando se aplica una radioterapia sola entre un 65 a un 80% y ofrece mejores resultados de control de la enfermedad y preservación de la voz con quimioterapia y radioterapia. Básicamente, la radioterapia sola brinda mejores resultados funcionales. Ya entrando a hablar sobre la quimioterapia, esta consiste en la administración de fármacos antineoplásicos que provocan la destrucción de las células tumorales al obstaculizar sus funciones, incluida la división celular. Dentro de los objetivos de la quimioterapia son disminuir potencialmente las micrometástasis, metástasis a distancia, reducir el tamaño tumoral y ser radiosensibilizantes. En general, los medicamentos de la quimioterapia del cáncer destruye o detiene el crecimiento de las células cancerosas por medio de la intervención de puntos específicos del ciclo celular. Como las células cancerosas son de más rápido crecimiento que las células normales, se ven más afectadas en estos puntos de su maduración y por lo tanto mueren. Dentro de las modalidades de la quimioterapia debemos mencionar la terapia neoadyuvante o de inducción. Esta se ofrece previa al tratamiento definitivo, como es o previa a la cirugía o previa a la radioterapia. La concomitante o concurrente, esta se da en forma simultánea, y la coadyuvante es posterior al tratamiento. Para hablar de una respuesta tumoral, cuando hablamos de una respuesta completa es cuando no hay evidencia de tumor residual, cuando es parcial, cuando hay una disminución del tamaño tumoral en al menos un 50%. Estable si no varía el tamaño del tumor posterior al tratamiento, y progresiva cuando el tumor aumenta en tamaño incluso más de un 25%. En aquellos pacientes con un CA de laringe, un cáncer de laringe en etapas tempranas, se puede por lo general utilizar esquemas con 5-fluoracilo y con cisplatino. El 5-fluoracilo tiene una acción enzimática similar al uracilo y se incorpora en el ADN. El cisplatino a su vez inhibe la replicación del ADN, ocasionando rotura y codificaciones inexactas. En aquellos pacientes ya con una etapa más avanzada o cuando hay una enfermedad recidivante o metastásica, se pueden ofrecer terapias combinadas, como son combinaciones con cisplatino o carboplatino más 5-fluoracilo, combinaciones de cisplatino o carboplatino más taxanos, o también se pueden ofrecer esquemas a monoterapias, como cuáles, como el metotrexate y el taxol, los cuales se ofrecen una vez a la semana, y el taxotere, que se ofrece una vez cada 21 días.
En el 2018 se realizó un protocolo sobre las quimioterapias, pero también aquí se compararon los diversos tratamientos con preservación de órganos. Básicamente se incluyeron 510 pacientes en los cuales se dividieron en tres grupos. El grupo control, que fue aquellos pacientes que recibieron una quimioterapia de inducción con cisplatino y 5-fluoracilo. El grupo 2, los cuales recibieron quimioterapia más radioterapia concomitante, y el grupo 3, radioterapia exclusiva. La sobrevida global de todos estos pacientes fue de 2 años en un 76%. Los pacientes con quimioterapia de inducción preservaron su laringe en el 58%. Cuando los que tenían una quimioterapia concomitante con radioterapia en un 66% y la radioterapia exclusiva en un 52%. Según estos resultados, no habría una ventaja en la sobrevida al adicionar la quimioterapia respecto a la radioterapia exclusiva, y tampoco se puede descartar el efecto de la quimioterapia sea retrasar la aparición de las metástasis. No hubo una diferencia significativa al comparar la sobrevida global o la preservación de la laringe del grupo control, que fue el que recibió quimioterapia de inducción, respecto a la quimioterapia concomitante versus la radioterapia exclusiva. Debemos también mencionar cuáles son los nuevos tratamientos que se están probando y que se encuentran en ensayos clínicos. Aquí debemos mencionar la terapia dirigida y las radiosensibilizadoras. La terapia dirigida es un tipo de tratamiento para el que se utilizan medicamentos u otras sustancias a fin de identificar y atacar las células cancerosas específicas. Por lo general, producen menos daño en las células normales que la quimioterapia o la radioterapia. En este tipo de terapia dirigida debemos mencionar los anticuerpos monoclonales. Sabemos que estas son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Los anticuerpos monoclonales como tratamiento del cáncer, estos anticuerpos se adhieren a dianas específicas en las células cancerosas o en otras células que ayudan a que se formen las células cancerosas, de forma tal que estos anticuerpos destruyen estas células, bloquean su multiplicación e impiden que se diseminen. Estos anticuerpos monoclonales por lo general se aplican o se administran por infusión. Dentro de los que se están estudiando está el cetuximab, el trastuzumab, el pembrolizumab y la rituximab. Otro de los nuevos tratamientos son los radiosensibilizadores, los cuales son medicamentos que hacen que las células tumorales se vuelvan más sensibles a la radioterapia. La combinación de radioterapia con radiosensibilizadores puede destruir aún más las células cancerosas. Como dije, son tratamientos que se encuentran en ensayos clínicos y se encuentran básicamente en pañales. Una vez conocido el tratamiento conservador, y para continuar con nuestro curso, vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de laringe. El tratamiento quirúrgico está indicado en aquellos pacientes con enfermedad resecable que no cumplan con los criterios de selección para la preservación de órganos, o en aquellos pacientes que, bien cumpliendo estos criterios, optan por una cirugía. Es importante destacar que el fin último del tratamiento del cáncer de laringe va a ser curar al paciente. Esto se puede lograr a expensas de la preservación de órganos o no. Existen varias alternativas terapéuticas dependiendo del estadio del cáncer, que puede ir desde radioterapia solo en estadios precoces hasta cirugías más radicales. Cuando hablamos de tratamiento con preservación de órganos o con preservación de funciones, es importante mantener la función protectora de la laringe y adicionalmente la función fonatoria, deglutoria y respiratoria. Existen algunos objetivos de forma alternativas que incluyen la reinserción del paciente a la sociedad, y debemos adoptar este objetivo incluso en aquellos pacientes que son sometidos a una laringectomía total. Cuando nos toca escoger el tratamiento quirúrgico de un paciente con cáncer de laringe, podemos encontrarnos como una especie de encrucijada, porque existen varias alternativas y debemos optar por la que sea más conveniente para nuestro paciente. Para esto vamos a tomar en cuenta una triada que está formada por paciente, tumor y equipo quirúrgico, donde existen factores inherentes al paciente que van desde la edad, incluso la formación socioeconómica y cultural, que nos van a permitir o no hacer un seguimiento estrecho del caso, factores inherentes al tumor que van desde la forma histológica hasta las dimensiones del mismo, y factores inherentes al equipo quirúrgico que incluso incluyen el centro en el cual pudiera ser realizada la cirugía.
Entonces, en este caso, el hecho de individualizar a nuestro paciente cobra mucha importancia, particularmente en el cáncer de laringe. Cuando hablamos de las laringectomías como tratamiento quirúrgico del cáncer de laringe, las podemos clasificar en laringectomías parciales y totales. A su vez, las laringectomías parciales se clasifican en laringectomías horizontales, que siguen un eje transversal que está formado por los ventrículos laringeos, y laringectomías parciales verticales, que siguen un eje longitudinal y que puede ir desde una cordectomía hasta una hemilaringectomía. Todas las cirugías que no son parciales van a formar parte de las laringectomías totales. Cuando hablamos de laringectomías parcial, debemos tener en cuenta que existen 3 elementos anatómicos de los cuales deben preservarse por lo menos 2 de 3 y son cada uno de los aritenoides y la epiglotis. Cuando no es posible conservar al menos 2 de estos 3 elementos, el paciente no es candidato para una laringectomía parcial. En cuanto a la descripción de las laringectomías, en principio hay que destacar la cordectomía, que está reservada para aquellos pacientes con cáncer glótico, bien sea un carcinoma in situ, un T1 o T2, es decir, estadios precoces, y pacientes con un T1 de epiglotis. Esta resección puede hacerse a través de un abordaje endoscópico, se puede hacer una resección quirúrgica incluso con láser y se puede hacer con instrumental frío o incluso con instrumentación mecánica que incluyen el microdebridador. Cuando hablamos de las laringectomías glóticas, estas están reservadas para pacientes con estadio 1 glótico, que va a incluir toda la resección de la glotis. Hay que considerar que la lesión de la cuerda que está móvil se extienda hacia la comisura anterior, que la lesión de la cuerda móvil que afecta la apófisis vocal y la porción anterosuperior del aritenoides, que se extienda hacia la subglotis no más de 5 milímetros, que los pacientes seleccionados con lesión de la cuerda vocal fija no se extiendan a través de la línea media, que exista una lesión transglótica unilateral que no contraviene los criterios anteriores y que la lesión de la cuerda vocal verdadera y la comisura anterior no afecte más de 1/3 anterior de la cuerda contralateral. En caso de que esto ocurra, la opción quirúrgica va a ser la laringectomía frontolateral, cuya indicación es el compromiso de la comisura anterior y está indicado en aquellos pacientes con un T2 con una extensión mínima subglótica que se puede extender o no a la cara superior de la banda ventricular con extensión hacia la comisura anterior. Es básicamente la indicación principal porque incluso su resección la incluye. Cuando hablamos de laringectomías supraglóticas, pues está indicada en pacientes con tumores supraglóticos que respeten la glotis, particularmente un carcinoma de epiglotis con extensión a los repliegues aritenoepiglóticos, la cara superior de la banda ventricular o la base de la lengua. Cuando hablamos de laringectomía subglótica, esta normalmente debe tener una extensión menor de 3 milímetros. Los pacientes pueden tener un carcinoma que nace en la subglotis o un carcinoma glótico con una extensión subglótica. Otra de las laringectomías parciales es la laringectomía supracricoidea, cuya resección incluye el cartílago tiroides, las 2 cuerdas vocales, las 2 bandas ventriculares, los ventrículos y un aritenoides o la epiglotis. La forma de reconstrucción va a depender de si está comprometida la epiglotis o no y está dada por una cricoioidoepiglotopexia o una cricoioidopexia. Cuando hablamos de persistencia recidiva y enfermedad metastásica, esta la vamos a diagnosticar en cualquier paciente que tengamos sospecha clínica porque a través de la endoscopia evidenciamos un edema que persiste entre 3 y 6 meses después de haber culminado el tratamiento con preservación de órganos o en aquellos pacientes que tengan evidencia radiológica de persistencia o recidiva de la enfermedad. Estos, en buena ley, deben ir a una laringoscopia directa para tomar una biopsia y corroborar o no el diagnóstico. El tratamiento quirúrgico en general en este grupo de pacientes que hacen recidiva o persistencia de enfermedad se comportan habitualmente con resecciones que van a ser más amplias, principalmente porque el paciente puede estar ya irradiado, lo que genera una cirugía de mayor envergadura con un aumento en las posibilidades de complicaciones y con técnicas reconstructivas que son más amplias.
Cuando hablamos de la cirugía no conservadora, la laringectomía total está descrita desde 1873 y está reservada para aquellos pacientes que tienen tumores T3 y T4 que pueden utilizarse como tratamiento primario o como cirugía de rescate. La extirpación de este tipo de laringectomías va a incluir toda la laringe, desde el hueso hyoides hasta los primeros cartílagos traqueales, y es una resección que se considera subcricoidea y suprayoidea, tal cual como lo vemos en el esquema. A estos pacientes se les va a confeccionar una neofaringe y van a optar por la posibilidad de utilizar una traqueostomía de forma permanente. De cualquier manera, el paciente debe estar sometido a una gastrostomía de alimentación hasta tanto la neofaringe quede cicatrizada. ¿Cuándo es la laringectomía total la elección correcta? La podemos utilizar como tratamiento de inicio o como tratamiento de rescate. Hasta 1990 el tratamiento primario para el cáncer de laringe avanzado era la laringectomía total. Sin embargo, la laringectomía total ha perdido protagonismo en el manejo inicial de los pacientes con cáncer de laringe, sobre todo en estadios avanzados, reservándose en aquellos pacientes con tratamiento o que ameriten tratamiento de rescate, o en el caso de que haya un fracaso en el tratamiento loco regional. Entonces, esto hemos visto que se ha modificado sustancialmente en los últimos tiempos y se va a reservar para pacientes que hagan recurrencia de la enfermedad extensa tras radioterapia y quimioterapia, o pacientes con laringes no funcionales. Entonces, las indicaciones absolutas de la laringectomía total como tratamiento inicial en principio va a ser tumores avanzados que tengan destrucción del cartílago con extensión extralaringea anterior, como estas que observamos acá, ¿okay? Pacientes con afectación de la comisura posterior o ambos aritenoides que ya contraindica la cirugía parcial. Pacientes con enfermedad circunferencial con o sin parálisis bilateral de las cuerdas vocales. Pacientes con extensión subglótica mayor de 5 milímetros, que puede ser longitudinal o circunferencial. Pacientes con fracaso en la cirugía conservadora que requieran la conversión hacia una laringectomía total. Pacientes con metástasis masivas en el cuello por tumores tiroideos que invaden ambas caras de la laringe. Pacientes con tumores avanzados de tipo histológicos que no son radiosensibles, particularmente los sarcomas, son mandatorio la utilización en estos pacientes de la laringectomía total. En aquellos pacientes cuyo estado general y ventilatorio no les permite afrontar el postoperatorio de una técnica parcial, para estos pacientes es importante destacar que el fuelle respiratorio que va a garantizar tanto la función protectora como fonatoria debe estar en óptimas condiciones para que el paciente pueda ser sometido a una laringectomía parcial. Cuando hablamos de las indicaciones de la laringectomía total para cirugía de rescate, está universalmente aceptada que la cirugía de rescate más el tratamiento del cuello, que puede ir desde una disección selectiva lateral hasta una disección radical, va a estar dada por aquellos pacientes que hacen persistencia de la enfermedad. Existen algunos casos muy seleccionados en el que el paciente puede ser incluso sometido a una laringectomía parcial en más de una oportunidad como tratamiento de rescate más el tratamiento del cuello. Sin embargo, son casos muy seleccionados. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de pacientes para ser sometidos a la laringectomía total como tratamiento de rescate? En primer lugar, tratamiento recurrente tras una cirugía conservadora más radioterapia, y tumores malignos endolaringeos de una distribución circunferencial que persisten o recurren después del tratamiento primario con radioterapia o con quimioterapia. Entonces, la pregunta final, ¿a quién corresponde la decisión? Realmente algunos pacientes pueden fallecer por cáncer de laringe que pudieran no hacerlo si el tratamiento inicial fuera la laringectomía total. A veces conservar la laringe no es sinónimo de garantizar calidad de vida. Entonces el hecho de individualizar a nuestro paciente y poner sobre la mesa todas las herramientas que tengamos y escoger la más adecuada para nuestro paciente es finalmente lo que nos va a determinar el éxito de nuestro caso. Para finalizar, queremos reconocer la valentía y el mensaje esperanzador
por parte de los pacientes laringectomizados, los cuales a través de su testimonio nos demuestran que con esfuerzo y de la mano de un equipo médico multidisciplinario y el apoyo de su entorno familiar es posible. A pesar de tener un diagnóstico sombrío, estos pueden sobreponerse, mostrándonos cómo se vive después del diagnóstico. Gracias. Buenos días. Me llamo Carlos Bracamonte, pertenezco a Sovela, la cual institución conjunto con la terapéutica. De nuevo, soy laringectomizado y bueno, tengo un mensaje para todos los laringectomizados. Que sigan haciendo su tarea que le mandaron los profesores, debido a que eso es lo que le va a recuperar su lenguaje de nuevo, su voz. Por lo menos yo estoy haciendo mi tarea que me mandaron. Vean ustedes, ya yo leo, digo bastante cosas, ya me están escuchando mi voz, y por lo tanto te voy a leer algo. Sovela para 3 personas muy importantes en mi vida: Pilar, Marisol y María Elena, quienes me enseñaron a hablar. Sí, gracias a ellas pude sacar la tonadita y seguir practicando, aunque en Venezuela me daba mucha vergüenza hablar. No sé por qué, porque apenas son 4 letras. Tenemos que aprovechar esta nueva oportunidad que nos dio la vida. Nos quitaron la laringe, pero podemos volver a hablar. Si no, hay mucha gente que da fe de ello. O yo, que aunque me costó mucho, es muy largo volver a sacar mi voz. Aquí estoy.